¿Alguna vez te has preguntado por qué personas fieles, que viven en santidad, aún así pasan por los dolores más profundos de la vida? ¿Por qué a veces Dios guarda silencio cuando más necesitamos escuchar su voz? La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, es sobre fe en su estado más puro. Una fe que sangra, pero no se quiebra. Una fe que desafía el infierno incluso cuando el cielo parece en silencio. En este video vas a entender la prueba más difícil que un cristiano puede enfrentar y por qué puede ser el punto de inflexión de tu camino con Dios. Pero atención, esta no es una historia cualquiera. Es una revelación espiritual que va a mover tus emociones, tu entendimiento y sobre todo, tu fe. Si ya has enfrentado pérdidas, dolores, calumnias o has sentido que fuiste dejado de lado pese a ser fiel, este vídeo es para ti. Y te prometo, si te quedas hasta el final, recibirás una llave espiritual poderosa, capaz de transformar la forma en que afrontas las pruebas. Vas a entender el verdadero propósito del sufrimiento, el valor del silencio de Dios y cómo encontrar gloria incluso en el polvo. Por cierto, antes de que sigamos, déjame pedirte algo muy importante. Cerca del 80% de las personas que ven los vídeos de este canal aún no están suscritas. Esto significa que muchos están siendo edificados, pero aún no se han asegurado de recibir las próximas enseñanzas. Entonces, si quieres la bendición de Dios en tu vida y en la de tu familia, por favor, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones y deja tu like, porque así me ayudas a llevar la palabra de Dios y este tipo de revelación a aún más personas que necesitan escuchar esto hoy. No pierdas ni un segundo. Lo que estás a punto de ver puede cambiar tu forma de orar, de creer y de permanecer firme cuando todo se desmorona. La historia de Job no es solo suya, es mía, es tuya. Es nuestra historia de fe, prueba y salvación. Job no era solo un hombre próspero, era un reflejo vivo de lo que significa caminar con Dios de forma sincera. Viviendo en una tierra alejada de los grandes centros religiosos, se destacaba no por su apariencia o discursos, sino por una vida entera dedicada a la santidad. Era íntegro, justo, temeroso del Señor y decididamente contrario al pecado. Su casa estaba llena de hijos, sus tierras rebosaban riqueza, y aún así su corazón no estaba atado a nada de eso. La oración era su rutina, la alabanza su lenguaje, y la adoración su estilo de vida. Esto demuestra que la verdadera prosperidad no es solo tener mucho, sino saber consagrar todo lo que se tiene al reino de Dios. A pesar de toda su fama y éxito, Job era un hombre que comprendía la profundidad del discipulado. Se ofrecía como intercesor por sus hijos, consagrando a la familia en oración tras cada celebración. Esto revela un corazón sensible a la presencia del Espíritu Santo y atento al riesgo del pecado, incluso en los momentos de alegría. No esperaba crisis para volver a Dios. Vivía en un estado constante de reverencia. En tiempos en que muchos se olvidan de buscar el cielo en los días buenos, Job nos enseña que la fe verdadera es la que se alimenta diariamente de la palabra de Dios y vive en constante alabanza y arrepentimiento. Esa espiritualidad práctica y constante hacía de Job un profeta dentro de su propia casa, alguien que veía más allá de lo natural. Entendía que las bendiciones recibidas no eran garantías eternas, sino oportunidades para glorificar a Dios con gratitud y humildad. Y es precisamente por eso que su vida era un testimonio vivo. Sus actitudes revelaban una relación real con el Señor. No dependía de milagros para creer, creía porque conocía la gloria de Dios. Y ese tipo de fe tan rara es como una llama que arde sin apagarse, incluso ante el viento.
Lo más impresionante de Job es que, aun rodeado de riqueza, comodidad y reputación, se mantuvo como siervo. Esto nos invita a una reflexión sincera. ¿Estamos buscando solo las promesas o estamos dispuestos a vivir el propósito? La fe verdadera no está en lo que recibimos, sino en la forma en que honramos al Señor con todo lo que tenemos. Job, con su devoción silenciosa y su espíritu de adoración, nos muestra que la santidad vale más que cualquier conquista, y es desde ese cimiento que su camino espiritual comienza, un camino que aún nos va a confrontar, enseñar y transformar. No todo sufrimiento es castigo. A veces es el escenario de una prueba silenciosa donde el cielo y el infierno están observando la reacción de un corazón fiel. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Job. Mientras él adoraba en paz, una conversación invisible en el mundo espiritual ponía a prueba su fe. Satanás, el acusador, no soportaba ver a alguien tan fiel y decidió desafiar el propósito detrás de la devoción de Job. Insinuó que la fe de aquel hombre era interesada, motivada solo por las bendiciones recibidas, y allí comenzó la prueba más difícil que un siervo de Dios podría enfrentar. No por un error, sino precisamente por su santidad. Es aterrador pensar que la fidelidad de alguien pueda atraer atención no solo divina, sino también maligna. El reino de Dios conoce a los suyos, pero el enemigo también observa a quien anda con el Espíritu Santo. Job fue elegido no por estar en pecado, sino por ser ejemplo de adoración pura. Dios, conociendo la fuerza de aquella alma, permitió que la prueba sucediera. Esto desconstruye muchas ideas equivocadas que asocian pruebas con culpa. El sufrimiento de Job no comenzó porque se alejó, sino porque estaba muy cerca de la gloria de Dios. Es en esos momentos cuando el discipulado deja de ser un concepto y se convierte en realidad. Al perder sus bienes, sus siervos y, por fin, a sus propios hijos, Job vio como todo lo visible se desmoronaba. Fue como un terremoto que sacudió sus bases humanas. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio de tanto dolor, siguiera firme en la fe. Esto revela algo que las palabras no explican: una relación verdadera con Dios. No solo creía, vivía en su presencia. La oración, antes hecha por protección, se volvía refugio. La alabanza, antes en medio de la abundancia, ahora resonaba entre las cenizas. Y el silencio de Dios, en ese instante, no era abandono, sino revelación. La fe que resiste al viento es la que permanece en pie ante la eternidad. Ese momento de la historia nos enseña algo profundo e incómodo. Dios no protege a sus hijos de las pruebas, los sostiene en ellas. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, la ausencia de respuestas no significa ausencia de amor. Job fue probado para mostrar al mundo invisible que la fe no puede comprarse con bendiciones. Y cuando el corazón de un justo permanece en adoración incluso en el vacío, eso se convierte en un testimonio que estremece los cielos. No fue un castigo, fue una misión, una oportunidad de glorificar a Dios a través del dolor. Y esa lección, hoy en día, sigue siendo una de las mayores revelaciones espirituales de la vida cristiana. Las tragedias no vinieron como lluvia fina, sino como una avalancha, una tras otra, sin aviso, sin tregua. Job, que hasta entonces vivía envuelto en una rutina de adoración, vio cómo su vida se convertía en un escenario de pérdida irreparable. Llegaron mensajeros trayendo noticias terribles, sus rebaños fueron saqueados, sus siervos asesinados y, por fin, el golpe más cruel, sus hijos muertos bajo los escombros de una casa destruida. Lo que sostenía su seguridad humana desapareció en cuestión de minutos. Y allí, de pie entre las ruinas, Job hizo algo que pocos comprenderían. Adoró. No gritó, no se rebeló. Adoró.
Un corazón así solo puede estar inmerso en el Espíritu Santo. La mayoría de las personas, ante una tragedia, se rinden al desaliento, pero Job respondió con una alabanza que venía de un lugar donde lo natural no alcanza. La Biblia muestra que rasgó sus vestiduras no para rebelarse, sino como un gesto de humillación ante la gloria de Dios. El lamento no era vacío, era oración. El dolor no anuló su fe, solo la profundizó. Reconoció que todo lo que poseía provenía de Dios, y si el Señor permitía la pérdida, había un propósito mayor. Esto no significa que Job no sufriese. Sufrió intensamente, pero eligió transformar su dolor en un testimonio de adoración, incluso sin comprender el motivo. Esta parte de la historia es un espejo para nuestros propios dolores. ¿Cuántas veces, ante las pérdidas, somos tentados a abandonar la oración, dudar de la promesa o incluso cuestionar la fidelidad de Dios? Job no tuvo respuestas en ese momento, no oyó una voz del cielo, no tuvo una visión, no recibió una explicación, pero aún así se mantuvo firme ante la presencia divina. Eso es fe real, fe que no se sustenta en los porqués, sino en la certeza de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando el suelo desaparece. La salvación no se prueba en los días tranquilos, sino en medio de la tormenta. La vida de Job se convirtió en una profecía viviente para todos nosotros. Demostró que es posible atravesar el valle de la sombra con el corazón íntegro, que la gracia no es un escudo contra el sufrimiento, sino un combustible para continuar incluso quebrantados, y que la alabanza que nace del dolor tiene un peso eterno. El reino de Dios se manifiesta poderosamente cuando, en lugar de murmullo, hay entrega, en lugar de rendición, hay perseverancia. Job nos muestra que la verdadera gloria de Dios no se revela en la ausencia de tragedias, sino en la fidelidad que florece en medio de ellas. Si perderlo todo ya era un dolor insoportable, ser herido físicamente pareció el golpe final. Job sufrió una enfermedad severa, de la cabeza a los pies, con llagas que lo dejaron irreconocible. Él, que antes era respetado por todos, ahora se sentaba en el polvo, rascándose con fragmentos de cerámica. El cuerpo, que un día albergó fuerza y salud, se convirtió en un campo de sufrimiento. Pero lo más doloroso quizá no fue la enfermedad, sino el abandono emocional. Cuando todo se derrumbó, incluso su esposa, quien conocía su intimidad, su historia, su adoración, se volvió contra él. Y lo que ella dijo no fue palabra de consuelo, sino un llamado al desaliento. Maldice a Dios y muérete. Ese momento revela una herida que muchos prefieren ignorar, la soledad del justo. La peor aflicción no es siempre la física, sino la falta de apoyo en los momentos más críticos. Job no perdió solo bienes e hijos, sino también la complicidad en el hogar. Aquella mujer, quizá consumida por su propio dolor, no entendió que el discipulado exige permanecer, incluso cuando el milagro no llega. Su fe se rompió, pero la de Job permaneció. No aceptó las palabras de su esposa, ni se entregó a la blasfemia. Eso es un hito. Mostró que la fidelidad a Dios no depende de lo que piensen los demás, ni siquiera las personas más cercanas. Hay algo profundamente espiritual en ese tipo de resistencia. El Espíritu Santo habita en quienes eligen continuar, incluso cuando están heridos por dentro y por fuera. Job no comprendía la razón de la prueba, pero sabía que ceder al pecado no aliviaría su dolor. Eligió el silencio, la integridad y el arrepentimiento continuo como escudo. Esto nos enseña que, incluso cuando somos incomprendidos, atacados o abandonados, podemos mantener viva la llama de la fe. La salvación no es un premio para quienes no sufren, sino una alianza para quienes permanecen. El cuerpo de Job estaba en ruinas,
su alma aplastada, y aún así no se rompió con Dios. Ese tipo de adoración silenciosa que continúa aún sin aplausos es la que tiene peso eterno en el reino de Dios. Cuando la alabanza resiste la enfermedad, cuando la oración persiste aún en el abandono, allí hay una revelación. Es en esos lugares rotos donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Y fue allí, en el polvo y el dolor, que Job probó que la fe verdadera no necesita audiencia, solo necesita permanencia. No toda presencia necesita palabras. Cuando Job estaba en el fondo del pozo, marcado por la pérdida, la enfermedad y el abandono, 3 amigos vinieron de lejos para verlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Y al encontrarlo, guardaron silencio. Durante 7 días y 7 noches, simplemente se sentaron a su lado. No hubo prédica, no hubo consejo, solo compañía. A veces, en el discipulado del dolor, lo que más sana es alguien que simplemente está allí, con el corazón abierto y los ojos llenos de lágrimas. La Biblia muestra que incluso el silencio puede ser una forma de adoración cuando lleva empatía. Ese es un tipo de alabanza que no canta, pero que ama. La actitud inicial de esos amigos revela un tipo raro de ministerio, el de la presencia. Estar con alguien en profundo sufrimiento, sin intentar explicar, sin intentar arreglar, es un ejercicio espiritual. El Espíritu Santo actúa así también. Nos consuela no necesariamente con respuestas, sino con su presencia suave y constante. Elifaz, Bildad y Zofar, en ese primer momento, encarnan esa verdad. Vieron el estado de Job, rasgaron sus vestiduras y lloraron con él. Eso no fue debilidad, fue reverencia al dolor ajeno. Muchas veces, eso vale más que cualquier prédica. Sin embargo, sabemos que su silencio no duraría para siempre. Pero aquí, en ese intervalo de 7 días, hay un espacio sagrado. Es como si el cielo contuviera el aliento, observando esa comunión en medio del caos. El sufrimiento de Job había roto la apariencia, la fuerza, el estatus. Y ante eso, sus amigos ya no reconocieron al hombre, sino a su alma. Esto nos enseña la importancia de mirar más allá de las circunstancias. La gracia de Dios nos llama a estar presentes en el sufrimiento de otros, no como jueces, sino como hermanos. La adoración también sucede cuando llevamos las cargas unos de otros. La presencia silenciosa de estos amigos, por breve que haya sido, nos recuerda que el reino de Dios también se revela en el consuelo. En la vida no siempre tendremos las palabras correctas, pero podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestro hombro, nuestra escucha. A veces eso vale más que cualquier prédica. Job, en ese momento, necesitaba más testimonio que teología, y sus amigos, quizás sin saberlo, participaron en algo mucho mayor, un milagro invisible, donde la gloria de Dios se manifiesta en gestos simples y silenciosos. Cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, el alma empieza a gritar. Eso fue lo que le pasó a Job. Tras días de dolor acumulado, pérdida irreparable y ausencia de respuestas, rompió el silencio, pero no para quejarse, para lamentar. Su lamento no fue una rebelión contra Dios, sino un desahogo de un alma herida. Deseó no haber nacido. Deseó que el vientre que lo engendró jamás se hubiera abierto. Ese tipo de dolor supera lo físico y toca la esencia. La oración se mezcla con el llanto, la alabanza da paso al lamento, y aún así, todo sigue siendo espiritual. Porque incluso el dolor, cuando se derrama ante Dios, se convierte en adoración. Es necesario comprender que existe un sufrimiento que paraliza incluso al hombre más fuerte. Y Job, aun siendo ejemplo de fe, llegó a desear la muerte. Eso no lo hace débil, lo hace humano. ¿Y cuántas veces en nuestro camino espiritual no hemos sentido lo mismo?
el peso de la vida, las pérdidas, el silencio del cielo. Todo eso puede hacernos pensar que la salvación está lejos, pero no está. El Espíritu Santo sigue presente incluso cuando no lo sentimos. Y el reino de Dios no se aleja de quien llora, se acerca. Job no perdió la conexión con lo alto, solo puso su dolor en el altar. En ese momento no quería sermones, no quería explicaciones, solo quería que el dolor terminara. Y eso nos enseña una de las mayores lecciones de la vida espiritual. Hay horas en que el alma no necesita corrección, necesita ser acogida. Job estaba ante una crisis espiritual legítima y aún así no abandonó la búsqueda de Dios. Su lamento era en realidad una forma profunda de oración, porque solo lamenta así quien cree que hay alguien escuchando, y aún en su deseo de morir había una chispa de fe. El dolor era intenso, pero la presencia de Dios seguía siendo el objetivo de su alma. La historia de Job en este punto nos invita a la compasión. La fe no es una línea recta, es un camino lleno de valles, preguntas, lágrimas y nuevos comienzos. No todo profeta camina con la cabeza erguida. A veces, el mayor testimonio es seguir respirando. Y aun cuando la alabanza desaparece de los labios, si permanece viva en el corazón, la gloria de Dios continúa. Job nos muestra que incluso el desaliento puede ser sagrado si se lleva con sinceridad ante el trono. Y así seguimos, porque el discipulado no se hace solo de milagros, sino también de dolores que nos moldean en la presencia de Dios. Cuando los amigos de Job finalmente abrieron la boca, la esperanza era consuelo. Pero lo que llegó fue juicio. Elifaz fue el primero en hablar, y sus palabras, aunque envueltas en religiosidad, llevaban condena. Sugirió que todo sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. Para él, el dolor de Job no podía ser gratuito. Había en su mente alguna transgresión escondida. Esa lógica, aunque común, es profundamente equivocada. La Biblia muestra que no todo dolor proviene de culpa. Muchas veces forma parte de un propósito mayor, donde la gloria de Dios se revela en el proceso, no solo en la solución. Elifaz incluso compartió una experiencia espiritual, una visión misteriosa sobre la fragilidad humana ante la grandeza divina. Pero, en lugar de edificar, la usó para reforzar su argumento. Nadie es justo ante los ojos de Dios. La frase puede parecer piadosa, pero carecía de gracia. Faltó el Espíritu Santo en ese enfoque. Es una alerta. Incluso las experiencias espirituales pueden mal utilizarse cuando se desconectan del amor, la adoración y el verdadero discernimiento. El Evangelio nos enseña que la verdad sin compasión se vuelve piedra. Y el reino de Dios no es un tribunal, es un campo de restauración. Job escuchó todo en silencio, pero por dentro su alma estaba siendo golpeada. Cuando más necesitaba un abrazo, recibió teología fría. ¿Cuántos hoy viven lo mismo? En lugar de oración, reciben juicio. En lugar de alabanza, condena. Job estaba de luto, herido, en ruinas, y sus amigos estaban más preocupados por explicar a Dios que por representar a Dios. Esto es algo que debemos revisar en nuestras propias relaciones. ¿Somos puentes o muros? ¿Somos profetas del reino o solo teóricos? De la fe, el discipulado exige empatía, no explicaciones vacías. Esta fase de la historia es incómoda, pero necesaria. Nos muestra que la palabra de Dios debe proclamarse con temor, pero también con ternura, que el ministerio del consuelo es tan importante como el de la corrección, y que el Espíritu Santo no actúa donde hay arrogancia disfrazada de sabiduría. Los amigos de Job tenían conocimiento, pero les faltaba compasión, y esto nos enseña que la verdadera profecía no solo confronta, sana, acoge y levanta. La gloria de Dios no se revela en quien sabe más, sino en quien ama mejor.
El alma de Job, ya exhausta por el dolor, ahora enfrentaba otro tipo de sufrimiento, el de ser acusado injustamente. Ante los discursos de sus amigos se alzó, no en arrogancia, sino en desesperación. Defendió su inocencia no como quien se cree perfecto, sino como quien es consciente de su integridad ante Dios. Job no negó su humanidad, pero tampoco aceptó cargar culpas que no eran suyas. Su respuesta vino cargada de angustia y clamor, un grito por justicia. No buscaba explicaciones lógicas, buscaba la mirada del cielo. Su fe no estaba en demostrar que tenía razón, sino en seguir siendo escuchado por Dios. Job no quería ganar un debate, quería entender por qué estaba sufriendo, y esa es una pregunta legítima del alma humana. Cuando todo se desmorona, la ausencia de respuestas parece un castigo adicional. Pero Job no se quedó callado. Expuso su dolor, su frustración e incluso su revuelta. No contra la santidad de Dios, sino contra el silencio de aquel a quien siempre sirvió con celo. Esto es discipulado real, seguir buscando incluso sin entender, seguir orando incluso sin sentir, seguir en adoración incluso cuando la alabanza se convierte en gemido. El Espíritu Santo no se ofende por preguntas sinceras, habita donde hay verdad. Job también enfrentó a sus amigos con firmeza, los llamó consoladores miserables, acusándolos de distorsionar la palabra de Dios. ¿Y quién no se ha sentido así? Herido por palabras que debían sanar. Denunció la superficialidad de sus discursos y mostró que, para quien sufre, el juicio de los demás es otra herida. Esa actitud de Job nos enseña la importancia del discernimiento espiritual. No todo consejo proviene de lo alto. A veces incluso lo que parece espiritual puede ser venenoso. Por eso es necesario estar firmes en la promesa, en la oración continua y en la sensibilidad al espíritu para no confundir religiosidad con revelación. En este punto de la historia, Job no recibió alivio, pero algo cambió. Empezó a posicionarse, incluso débil, sin respuestas, se mantuvo firme. Esa es la imagen del verdadero discípulo, aquel que llora, pero no se rinde, que siente el dolor, pero sigue clamando. Y ese tipo de resistencia no es orgullo, es fe. Fe que no se explica, solo resiste. Fe que se convierte en testimonio. La gloria de Dios no se manifiesta solo en quienes vencen, sino en quienes persisten. Y fue persistiendo, cuestionando y clamando que Job se mantuvo de pie ante el cielo, esperando un toque de la gracia. Las conversaciones entre Job y sus amigos se tornaron verdaderos duelos espirituales. Era como si, en lugar de consuelo, cada nueva palabra de los amigos fuera otro golpe. Insistían en asociar su dolor con pecado, como si la justicia de Dios fuera una ecuación simple. Peca quien sufre. Pero Job no se quedó callado. Entre lágrimas y palabras duras, siguió cuestionando, exponiendo su alma y defendiendo su integridad. Y allí, en el calor de esos debates, algo precioso sucedía. Job estaba siendo pulido. Aunque herido por las palabras, profundizaba aún más su relación con Dios. El dolor se convirtió en escuela, el silencio en maestro. Estos ciclos de acusación revelan una faceta importante de la vida espiritual. No todo enfrentamiento es externo. Muchos de nuestros conflictos más intensos ocurren dentro de nosotros, en el campo del alma, donde fe y duda libran batallas diarias. Job vivía exactamente eso. Cada nueva acusación era un espejo, una invitación a la reflexión, y también una oportunidad de afirmarse aún más en la palabra de Dios. No entendía los caminos de la gloria divina, pero conocía la presencia del Espíritu Santo que, aunque oculta, aún habitaba en su clamor. Fue en esa confusión de sentimientos que Job siguió sin romper su esencia.
Lo que más duele en momentos así es la falta de comprensión. Los amigos de Job estaban tan aferrados a la teología tradicional que no podían ver al hombre tras el dolor. Hablaban de Dios, pero no con Dios, y ahí radica la diferencia entre un discurso vacío y una oración viva. El reino de Dios no se mueve solo por palabras bonitas, se revela a través de corazones sensibles. La adoración que agrada al Señor no es la que señala con el dedo, sino la que extiende la mano. Y Job, aún rodeado de acusaciones, siguió en busca de la verdad que libera, de la justicia que no condena, de la promesa que sana. Con cada nueva ronda de argumentos, Job parecía más solo, pero esa soledad lo empujaba al lugar correcto, más cerca de Dios. El Espíritu Santo convierte incluso las discusiones en oportunidades de crecimiento. Job ignoraba que estaba siendo preparado para algo mayor. Su alma se afinaba como un instrumento que algún día sonaría la gloria de Dios. Y esto nos enseña que incluso cuando todo parece estancado, hay un propósito oculto en cada enfrentamiento. El discipulado no se mide por la ausencia de crisis, sino por la disposición a atravesarlas con el corazón vuelto al cielo. Llega un momento en que el hombre ya no quiere respuestas de los demás, quiere un encuentro directo con el Creador. Eso fue lo que hizo Job. Cansado de las acusaciones, saturado de explicaciones humanas, volvió su corazón directamente a Dios. No como quien exige, sino como quien suplica. Quería entender, quería ser escuchado, quería una señal de que su dolor no era en vano. Su clamor era profundo, honesto, casi desesperado. Pero tras las preguntas había algo más fuerte: fe. Solo apela a Dios quien aún cree en su justicia, su presencia, su promesa. Y fue en ese clamor que Job empezó a reencontrarse con la esencia del discipulado. Job anhelaba un mediador, alguien que intercediera por él, que comprendiera su dolor y llevara su grito al trono de Dios. Esta necesidad no era solo emocional, era espiritual. Deseaba un camino entre su miseria y la gloria de Dios. Y ese deseo, aún sin saberlo, era un eco de la salvación que vendría mucho tiempo después. El Espíritu Santo ya soplaba en su corazón la necesidad de una relación más íntima, más cercana, más redentora. Ese clamor nos enseña que, incluso en los momentos de mayor desesperación, podemos ser guiados por revelaciones invisibles, semillas de gracia plantadas en el alma. La búsqueda de Job no era volver a tener riquezas, ni sanar el cuerpo, era hallar sentido. Quería saber dónde había fallado, si había ofendido al cielo, si algo lo separaba de la presencia divina. Esto muestra cuánto valoraba la santidad. No temía solo al dolor, sino la posibilidad de alejarse del corazón de Dios. Eso es raro. Muchos claman por liberación, pero pocos lloran por restauración de la intimidad. Job buscaba más que alivio. Deseaba reconciliación, certeza, oír la voz que siempre había guiado su vida. Su oración era un puente entre la desesperación y la adoración, y fue en ese punto, en ese clímax de alma desgarrada, que algo cambió. No en el mundo exterior, sino dentro de él. Job aún no tenía todas las respuestas, pero ya estaba en el camino de la revelación. A veces, el mayor milagro no es la sanación, sino la conciencia de la presencia de Dios aún en el dolor. Y esa conciencia lo transforma todo. El reino de Dios se manifiesta allí, en el alma que, aunque rota, elige seguir buscando. La gloria de Dios no se revela solo en cielos abiertos, sino también en el susurro del Espíritu dentro del corazón herido. Job nos muestra que el discipulado verdadero termina donde todo empezó, en el altar, ante Dios. Y ahora quiero preguntarte, ¿en qué parte de la historia de Job más te has visto reflejado? ¿Has vivido un momento en que todo parecía perdido,
pero tu fe te mantuvo en pie. Comparte aquí en los comentarios. Tu testimonio puede edificar otras vidas. Y si este mensaje te tocó, deja tu like, porque ayuda al vídeo a llegar a otras personas que también atraviesan luchas espirituales profundas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los nuevos vídeos que se publican todos los días, siempre con contenidos que alimentan tu alma y fortalecen tu caminar con Dios. Y aprovecha que estás aquí. El próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla es una continuación de esta jornada espiritual. Haz clic y profundiza aún más tu fe con revelaciones transformadoras. Que Dios te acompañe, que el Espíritu Santo te fortalezca cada día y te espero en los próximos vídeos de este canal. Hasta entonces.